Buenos días a todos y bienvenidos a este webinar en directo. Bueno, como sabemos, la digitalización ha transformado por completo la sociedad y las empresas especialmente que han introducido la tecnología en todos sus procesos. Esta transformación tecnológica supone una infinidad de beneficios, pero también es necesario hacerlo con la ciberseguridad de la mano. A mayor digitalización, mayor superficie de ataque. Y a medida que se han ido produciendo los avances tecnológicos en este sentido y también que han mejorado las técnicas de detección, los ciberdelincuentes han evolucionado al mismo tiempo. Han desarrollado ataques más complejos, más sofisticados también, en los que entran en juego técnicas como, por ejemplo, de inteligencia artificial o de aprendizaje automático. Este panorama de las amenazas también debe conllevar un cambio de estrategia en las compañías que les permita defenderse de esos ataques más dirigidos y sofisticados. Y para ello vamos a desgranar las claves de cómo atacar esos ataques sofisticados y cómo darles una respuesta también sofisticada. Y los especialistas que nos acompañan en este webinar son Alfonso Martínez, Regional Sales Manager Data Protection de Thales Group. Hola, Alfonso, ¿cómo estás? Muy buenas, buenos días, Mónica. Encantado de estar aquí con vosotros. Bienvenido, gracias a ti. Isabel López, Mobile Service Product Manager de Samsung. ¿Cómo estás, Isabel? Muy bien, gracias, Mónica. Encantada también de estar por aquí con vosotros. Y damos la bienvenida a Tony Martínez, también System Engineer de Fortinet. Hola. Hola, Mónica, buenos días. Muchas gracias también por contar con nosotros. Bueno, pues un placer estar con vosotros tres, que estoy segura de que vais a dar muchas claves muy importantes y que deben tener en cuenta todos los que nos están viendo. Vamos a comenzar y recordamos también que nos podéis trasladar vuestras preguntas, dudas o comentarios en el chat habilitado y las podremos ver al final y trasladarlas también a los ponentes. Me gustaría comenzar por vuestra visión más bien genérica de cómo veis ese panorama que describíamos, cómo están evolucionando esas amenazas y cuál es la tendencia, porque vosotros lo veis mano a mano desde vuestras compañías. Empezamos contigo, Tony. Bueno, pues al final lo que estamos percibiendo es algo que ya lleva tiempo, como ya tiene un recorrido, pero que las amenazas han cambiado mucho. Ya tú lo decías, la tecnología ha evolucionado y evoluciona tanto para los fabricantes de seguridad como para los ciberdelincuentes. Y al final es una carrera de ir uno detrás del otro, pero sí que es cierto que los ataques son cada vez más sofisticados. Sobre todo hay un aspecto que es diferencial, que son cada vez más dirigidos, que son los ataques más difíciles de poder proteger, ataques que van con un objetivo concreto. Y al final, también lo que hacen los delincuentes es aprovechar cuáles son los eslabones más débiles dentro de las organizaciones, que bueno, que por mucho que nos pese, es el propio usuario quien al final suele ser el principal factor de riesgo para que nuestros ataques tengan éxito. Esto ha sido así prácticamente desde siempre. ¿Sigue siéndolo, Isabel? ¿Qué opinas de este panorama? Pues a ver, que amenazas sí, van a existir, existen desde siempre y cada vez, como decimos en el título de este webinar, más sofisticadas. Y de ahí que por nuestra parte tanto Samsung como Google liberen parches de seguridad mensualmente y focalicen gran parte de sus esfuerzos en mitigar estos agujeros de seguridad. Además, para mí, creo que es clave concienciar al usuario final de la importancia de mantener sus dispositivos actualizados y todos los sistemas actualizados. Si nos fijamos en el mundo empresarial, hemos pasado de dispositivos fijos colocados tras una barrera a dispositivos móviles donde a menudo mezclamos datos personales con aplicaciones, con nuestros hobbies, con el entorno profesional, con información sensible de nuestras empresas, conectamos los dispositivos a Wi-Fi pública. Al final, ante un mundo tan versátil, donde hay que adaptarse rápidamente a cualquier situación, que estamos viendo ahora, la realidad es que nos hacemos más vulnerables. Tony, Alfonso, ¿cómo lo veis desde Thales? A ver, sin duda, como decían los compañeros Isabel y Tony, cada vez más tenemos dispositivos, por ejemplo, ¿no? Pensad en un medidor inteligente, de estos que nos miden la factura de la luz en casa. Se trata de evitar primero, por ejemplo, el fraude, ¿no? Que alguien se pueda conectar a ese medidor y falsear las lecturas. Pero no solamente eso, tú desde ese medidor inteligente, por ejemplo, porque a lo mejor hackear una nevera no tiene mucho sentido, ¿no? Pero un medidor inteligente puede determinar a ese atacante
saber qué aparatos tienes conectados, ¿no? Por el tipo de consumo, sabes si tienes conectada una tele de 85 pulgadas o eso puede ayudar incluso a los ladrones a saber en qué casas tienen que robar, ¿no? Sin duda, nosotros siempre hemos dicho que el principal activo de una empresa, el nuevo oro, ¿no? O el nuevo petróleo son los datos. Entonces, una vez más, todo este tipo de ataques y de amenazas, además de servir para tirar infraestructuras abajo, como hemos visto recientemente en los hospitales, que han dejado sin servicio a un montón de hospitales en Madrid, es el robo de información, ¿vale? Es un poco nuestro caballo de batalla, el intentar que el activo más preciado de una empresa, que es la información, pues que no sea atacada, ¿vale? El IoT sin duda pues conlleva riesgos adicionales que hay que tener en cuenta, lo que se suma pues que esa seguridad en esos dispositivos no suele estar por diseño, entonces bueno, se suman esas amenazas adicionales, ¿no? Y como bien decías, Alfonso, pues todos los datos pueden ser valiosos. Ahora mismo estamos en una situación, todos desde casa, la situación ha cambiado. Las amenazas avanzadas que estamos mencionando también han avanzado y evolucionado para adaptarse a los nuevos tiempos, ir a donde estamos ahora mismo, a esas casas, a esos dispositivos personales. Continuamos contigo, Alfonso. Sin duda, el aumento del teletrabajo lo que ha favorecido es el aumento de la suplantación de identidades, ¿no? Porque no todas las empresas estaban preparadas para mandar cientos o miles de empleados a teletrabajar, ¿no? A trabajar desde casa. Entonces, claro, en un muy corto espacio de tiempo han tenido que levantar esa infraestructura. Entonces, no siempre han estado preparados. Y claro, una vez que alguien suplanta la identidad de un empleado, el problema es que accede a esos datos no sensibles de la compañía. O sea que, sin duda, con vamos a decir, panorama que tenemos nuevo, se cambia la situación de los ataques, sin duda. Isabel, ¿cómo lo veis desde Samsung? Sí, totalmente de acuerdo con Alfonso. O sea, estamos en un periodo de transformación digital forzada por este COVID y post-COVID habrá compañías que revisen sus políticas internas y permitan el teletrabajo y otras que se hayan dado cuenta que realmente no están preparadas y que necesitan estudiar toda la casuística e infraestructura dentro de su compañía. Ante esta situación, pues los equipos de IT de las distintas corporaciones se han visto obligados a establecer los mecanismos necesarios para permitir el teletrabajo, evitando la fuga de información, securizar los canales de información, restringir el uso de ciertos servicios por la dudosa integridad de estos. Por tanto, sí, estamos en un periodo también de un ataque como muy personalizado. El phishing está súper de moda y cada día la gente cae dentro de este tipo de amenaza. Por tanto, sí, tanto empleados, usuarios como personal especialista en este tema están enfocados a al menos prevenir. Vosotros desde Fortinet, Tony, ¿habéis visto un cambio en las amenazas, algún tipo de evolución en este sentido para adaptarse bueno, para atacar donde estamos ahora mismo, ¿no? Sí, Mónica, al final, bueno, hay muchas formas de evolucionar, pero sí que es habitual que en este tipo de situaciones, que es, por decirlo de una manera, situaciones extremas o no previstas, al final los delincuentes sacan partido de ellas, o sea, desde varios prismas. Sin ir más lejos, como comentaba Isabel, a nivel de campañas de phishing, pues bueno, pues campañas que al final, aprovechando la sensibilización que tiene el usuario con disponer de información o incluso intentar ayudar, pues consiguen unos ratios de éxito por encima de lo que suele ser habitual. Y luego un aspecto fundamental, el hecho de que la forma en la que se ha tenido que adoptar el teletrabajo no ha sido la que nadie hubiera deseado. Es decir, seguramente las organizaciones hubieran deseado tener un periodo para establecer esos mecanismos, las plataformas tecnológicas, los protocolos necesarios para poder habilitar el teletrabajo. Y ha habido mucho debate interno, es decir, no podemos poner en riesgo la productividad, es decir, lo tenemos que habilitar el teletrabajo, pero sí que es cierto que ha habido unos periodos donde la seguridad ha estado muy en riesgo porque no se ha podido habilitar el teletrabajo de forma segura y eso es 100% cierto en la mayoría de las organizaciones que han tenido que adoptar esos mecanismos. Esa rapidez, sin duda, ha sido un factor decisivo en la implementación de soluciones de teletrabajo. Me gustaría que nos metiésemos para que quien nos esté viendo entienda
¿de qué estamos hablando cuando hablamos de ataques sofisticados, ¿no? ¿Qué tipo de técnicas están utilizando? Hemos mencionado esa inteligencia artificial, pero no solamente esto, ¿no? Estamos hablando de, a lo mejor, ataques más dirigidos, más personalizados, ese robo de información, el cifrado. ¿Algún ejemplo que nos podáis contar sobre este tipo de ataques? Alfonso. Sí, nosotros, como te decía, nuestra propuesta siempre va a ser cifrar el dato, que al final es lo más importante. Te pongo un ejemplo. O sea, una vez que tú cifras una información, esa información deja de ser sensible porque ya está cifrado. Ahora lo sensible es proteger las claves criptográficas, ¿vale? Es un poco el paradigma. Recientemente hemos visto que a una cadena hotelera le han robado todas las bases de datos que estaban cifradas. Pero el problema es que las claves residían en las propias bases de datos. Vaya, le estamos dando el tesoro y la llave de una vez al atacante, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando atacan un banco? Si roban una entidad bancaria y se llevan, por ejemplo, tarjetas de crédito. Bueno, pues lo que hace el banco es revocar esas tarjetas de crédito, emite unas nuevas, se cancelan y ya está, no hay mayor problema. Pero pensemos en qué pasa si roban información a una aseguradora o a un hospital. Se están llevando imágenes médicas o historiales médicos de personas que lamentablemente no se pueden revocar, ¿no? Entonces, ese es el daño que tenemos que evitar, ¿no? El proteger los principales activos de las empresas, que son la información, ¿vale? ¿Qué otras características y efectos veis, Isabel? ¿Son más difíciles de detectar, más dañinas también estas amenazas? A ver, para mí, como ha comentado Alfonso, el valor de las empresas son sus datos y esto es lo que busca el atacante. Proyectos estratégicos, carteras de clientes, en nuestro caso, precio, en definitiva, información confidencial. Y desde Samsung lo que hacemos es securizar nuestros dispositivos móviles, para eso utilizamos la plataforma Knox. Se trata de una plataforma basada en capas que partiendo del hardware, donde se graban unas claves en el momento de fabricación del terminal, chequeando que el sistema operativo es un sistema operativo firmado por Samsung, homologado por Samsung, y haciendo revisiones en tiempo de ejecución garantizamos la confianza del terminal y ahí es donde paramos al atacante, no lo dejamos entrar. Sobre esta plataforma, además, han implementado una serie de servicios cloud que permiten a las empresas tener el control de los terminales desde que el dispositivo se conecta a Internet, aplicando las políticas de gestión y seguridad establecidas. Por tanto, por nuestra parte sí que estamos bastante, digamos que tenemos puesta esa barrera dentro del dispositivo y partiendo del sistema operativo, incluso del hardware del terminal, para evitar que estos ataques y que estas amenazas puedan entrar y al final pues comprometer la información sensible del usuario y del empleado. Tony. Bueno, pues yo estoy totalmente alineado con Isabel y con Alfonso. Al final, el principal activo al que intentan hacer los ciberdelincuentes es la información, porque al fin y al cabo es lo más lucrativo para ellos, no es por otra cosa, no es que a ellos les interese más la información porque quieran saber una determinada patente o cuáles son las claves de un usuario, sino porque realmente es sin duda el activo más lucrativo para después poderle sacar un rédito en los mercados negros que ellos sacan ese beneficio. Entonces, llegados a ese punto, lo que es muy importante y más en las arquitecturas de hoy en día es saber también dónde reside esa información, que muchas veces es complejo el determinar dónde tienes que aplicar los diferentes mecanismos de seguridad. Y bueno, y para eso desde Fortinet lo que establecemos es una arquitectura de seguridad que nos permite la protección desde el extremo al extremo de la red, desde la protección en la nube hasta el propio puesto de trabajo, porque al final ese flujo de información puede ser interceptado en cualquiera de los eslabones de esa cadena. Precisamente sobre esto, Tony, la estrategia de seguridad de las empresas es más importante que nunca, ¿no? Como bien decías, tienen que saber dónde están esos datos para saber también dónde tienen que proteger. La seguridad debe proteger también y cubrir todo el espectro de la compañía, desde el data center, como decías, al extremo de las redes. ¿Cuál es vuestra visión en este sentido? Bueno, pues el punto de partida es que el paradigma del data center ha cambiado radicalmente en los últimos años y sigue cambiando. Al final hemos ido de un entorno donde el data center estaba muy localizado y era relativamente sencillo de definir barreras que lo pudieran proteger a un data center que no solo está distribuido, sino que además es dinámico. Es decir, tienes que tener los mecanismos de protección necesarios para poder proteger ese data center independientemente del momento y del lugar en el que esté. Nuestra estrategia, por ejemplo, en ese aspecto, lo que nos ha llevado es a definir soluciones
que se independicen de la arquitectura del cliente. Es decir, que podamos aplicar los mismos mecanismos de seguridad independientemente de que el cliente esté utilizando un cloud público, un cloud privado, un cloud híbrido, intentar que la estrategia de seguridad sea independiente de cómo el cliente quiera abordar sus servicios. Lógicamente tiene sus matices técnicos, pero que podamos dar los mismos niveles de seguridad para proteger ese entorno independientemente de la arquitectura que elige el cliente. Alfonso, desde Thales, ¿cómo ayudáis a las empresas a implementar esa estrategia? A ver, para mí, sin duda, siempre les digo lo mismo, ¿no? Para mí hay dos tipos de empresas, las que han sido atacadas y las que lo van a ser, ¿no? Entonces, partiendo de esa premisa, los clientes deben ser conscientes de pues, tener esa estrategia clara, ¿no? Como decía Tony, hasta ahora nos hemos preocupado de proteger el perímetro, ¿no? De lo que tenemos en casa y era más o menos, pues bueno, abordable. Pero ¿qué pasa cuando las barreras se difuminan y nos vamos a los entornos de nube? Nosotros lo que siempre decimos, una vez que ya no controlas tu perímetro y que ya dependes de un tercero, de un proveedor o de una nube pública, para nosotros la principal barrera de defensa tiene que ser el propio dato, ¿vale? Y la única forma de hacer eso es con el cifrado, que el propio dato se defienda, ¿no? Es un poco la aproximación que tenemos nosotros, ¿vale? Isabel, ¿cómo abordáis vosotros este asunto en las empresas? ¿Cómo le decís que hagan frente a esos ataques más sofisticados? Sí. A ver, por nuestra parte haría hincapié en que lo más importante es prevenir estas amenazas, evitarlas. Y de ahí tener una herramienta pues, que gestione y controle nuestros terminales empresariales es crucial. Pues definiendo canales seguros para la transmisión de datos, VPN, estableciendo políticas para securizar tanto el acceso al terminal como la encriptación de la información almacenada, como menciona Alfonso, o sea, el que ese dato sea elegible, no sea nada para el atacante. Separación de entorno personal y corporativo, crear listas negras de aplicaciones, bloquear la descarga de aplicaciones de fuentes no confiables del black market, incluso definir APNs corporativas o VPNs que comentaba antes para los canales, VPNs por aplicación. O sea, al final hay muchos mecanismos que nos va a permitir que dentro de mi core, que sería la información del dispositivo, del teléfono móvil, y cómo gestionar esos dos entornos, el entorno personal y el entorno profesional, pues separarlos, definirlos, tener claves de encriptación tanto para el entorno corporativo como para el personal, definir esas políticas, herramientas de seguridad que nos van a permitir pues confiar y mantener la integridad del terminal y de la información. Como estamos diciendo, esa tendencia actual es que los ciberdelincuentes van modificando sus prácticas, logran encontrar vulnerabilidades y penetrar en las compañías y con los retos adicionales, como bien decías, Isabel, de compenetrar esa parte personal, laboral, está todo muy entremezclado, ¿no? En este panorama, ¿cuál es el valor de contar con soluciones de seguridad en la nube? Que también habéis mencionado ya algunas pinceladas. Tony. Bueno, la nube al final, tanto a nivel de seguridad como a nivel de computación y de servicios, siempre tiene los mismos ejes de valor añadido. La sencillez de despliegue al final es una plataforma que uno de los principales beneficios que te aporta es que puedes llevar a cabo los proyectos de una forma relativamente ágil si tienes todo bien definido. Te permite adaptar las soluciones a las necesidades concretas de cada momento, es decir, te da unos niveles de escalabilidad que seguramente en otra arquitectura no podría soportar y luego la sencillez de gestión de contar con una plataforma que es accesible desde cualquier dispositivo y desde cualquier entorno. Como decíamos, al final no es cuestión de que la mejor solución sea el cloud, sea on-premise, sea SaaS. Al final lo que hay que conseguir es definir soluciones de seguridad que apoyándose en diferentes arquitecturas cubran las necesidades de cada cliente y para eso se necesita pues contar con un portfolio que se pueda adaptar a esas necesidades cada vez más dinámicas. Alfonso, mencionabas antes el cifrado, aquí también es fundamental. Claro, claro. Una vez que te llevas la información fuera de casa, pues lo suyo es que te la lleves protegida y que seas tú el propietario de las claves. Al final, con normativas como la GDPR, que nosotros llevamos hablando de esto ya muchos años y no ha sido hasta hace 2 o 3 cuando la gente empezó a poner la oreja, ¿no? No es lo mismo las multas que teníamos por LOPD que las que tenemos por GDPR, ¿no? Entonces, bueno,
hay veces que solo aprendemos a base de capones, ¿no? Como decía mi padre. Pues, bueno, ahora con el perímetro fuera, que ya estamos en la nube, sin duda, el principal activo tiene que estar cifrado y tú manejar las claves. Y desde el punto de vista de acceso a esos datos, es un poco lo mismo, como comentaba Isabel. No todos los usuarios de una empresa pueden acceder de la misma forma a los recursos, ¿no? No es igual, o sea, me refiero a que hay que gestionarlo de manera adaptativa. No es igual que acceda un comercial a una oferta, que acceda alguien del departamento de legal a unos contratos o que acceda un administrador a una base de datos, ¿no? Entonces, en ese sentido, la autenticación adaptativa o el control de accesos tiene mucho que decir, porque dependiendo de dónde estés, desde qué PC accedas, a qué tipo de recurso, etcétera, etcétera, se te pedirá un tipo de autenticación u otro, ¿no? Isabel. Sí, o sea, totalmente de acuerdo con mis compañeros y al final cuando hablamos de seguridad en la nube, pues depende de la seguridad sobre la que estemos hablando. La seguridad es un concepto muy amplio. Para el mundo Android, que al final, pues, viniendo de Samsung o del departamento de dispositivos móviles, para nosotros la primera línea de defensa es Google y se apoya en su nube para obtener la información de miles de millones de dispositivos para anticiparse y evitar que una amenaza exista, que se dé. Pero hay que ser realista. Pese a esta defensa tan robusta, hay vulnerabilidades diarias y Samsung tiene en cuenta este tipo de situaciones. Por eso invertimos en sistemas de seguridad que protegen nuestros dispositivos y la información de los usuarios y a las empresas ante cualquier amenaza. Al final necesitamos que la información esté almacenada correctamente y no sea elegible por cualquiera, que permanezca encriptada con unas claves que no salgan de nuestros terminales, que la información sensible se almacene en la Trustzone o en elementos seguros del terminal. En definitiva, que toda la cadena y todo el ecosistema pues cumpla unas políticas de seguridad que se establecen. Hemos mencionado antes el papel de la inteligencia artificial como una de las técnicas que se están usando para lanzar los ataques, para intentar penetrar en los sistemas de las empresas, pero también es un componente fundamental en muchas de las soluciones de seguridad. Tony, ¿cómo lo abordáis vosotros desde Fortinet? Bueno, pues la inteligencia artificial forma ya parte de gran parte de los productos de nuestro portfolio, pues precisamente por lo que dice, porque al final no puedes desaprovechar esa ventaja tecnológica que podrías tener frente a los ciberdelincuentes. Nosotros la inteligencia artificial la aplicamos en varias áreas, al final desde las capacidades que tenemos en nuestros laboratorios, donde un poco con la misma filosofía que hablaba Isabel, tenemos miles de millones de muestras de todos los clientes de Fortinet en el mundo, donde nos sirven para nutrir esas bases de datos y determinar comportamientos que luego pueden convertirse en una amenaza. Y luego, igual de importante para nosotros es tener esa capacidad de detección o de aplicar la inteligencia artificial en la detección de una posible amenaza, cómo aplicar la inteligencia artificial para determinar los mecanismos de respuesta automatizada lo más eficientes posible, ¿vale? En ciberseguridad, seguro que mis compañeros están en línea conmigo, el tiempo de respuesta es fundamental. Es decir, la capacidad desde que detectas una situación de riesgo a que das una respuesta ante ella, cuanto más corto sea ese tiempo, mucho menor será el impacto para las organizaciones, ¿vale? Y en esa línea de trabajo tenemos varios productos como FortiEDR, FortiEye o nuestro laboratorio de FortiGuard que nos ayudan a aplicando inteligencia artificial, mejorar tanto la detección como la capacidad de respuesta. ¿Alguna pincelada, Isabel, respecto a técnicas de inteligencia artificial? También esto que comentaba Tony, muy interesante y desde luego ese tiempo de respuesta fundamental y más ahora. Sí. A ver, en general el Machine Learning es una técnica que está ahí desde hace pues bastante tiempo, desde hace varias décadas. Y quizás ahora, por la gran capacidad de computación de los terminales, por la gran conectividad, lo que lleva a tener sistemas que gestionan gran cantidad de datos, pues se está haciendo mucho uso y se está aprovechando. La filosofía viene a ser la misma, es una técnica orientada al dato. Con un input de datos se realiza un modelo matemático, un algoritmo, capaz en mejor o peor medida de realizar una predicción. Hay muchas soluciones de securización del endpoint donde se utiliza la inteligencia artificial para según qué tarea que hace cierto software y midiendo otras características poder predecir
si se trata de un virus o no. Igualmente, para proteger las redes, se puede crear un software que es capaz de detectar, realmente predecir con cierto porcentaje de acierto si el tráfico en una red es sospechoso. Si nos centramos en dispositivos móviles, que al final es mi core, el Secure Boot, el Knox Verified Boot, no utilizan inteligencia artificial. Se garantiza la autenticidad de los componentes de arranque comprobando su firma. No se hace una estimación de probabilidades. Al final se comprueba que el boot es genuino comprobando la firma digital. Por tanto, sí que existen muchas herramientas de inteligencia artificial, pero realmente en el core de proyectos en los que yo estoy trabajando no la estamos aplicando. Otro aspecto destacable en este sentido es la importancia de las pasarelas web seguras, ¿no? En el acceso a las aplicaciones. ¿Cómo se está abordando en este sentido este aspecto? Tony. Continuamos con Alfonso y luego le volvemos a preguntar a Tony. Okay. Hola, perdonad que he tenido, por lo visto, un corte en la conexión, Mónica. Te repito la pregunta. Un Sí, aspecto perdona. es la importancia de las pasarelas web seguras en el acceso a las aplicaciones. ¿Qué opináis desde? Bueno, pues que al final eso es 100% así desde el momento en el que las páginas web han dejado de ser un repositorio de información y se han convertido en una herramienta de negocio. Es decir, hay modelos de negocio que basan sus ingresos 100% en las pasarelas web, ¿vale? ¿Qué es lo que hacemos desde Fortinet? Bueno, pues somos conscientes de ello, tenemos diferentes formas de aplicar la seguridad a este tipo de entornos, ya no solo a nivel de tamaños o de capacidad de la solución, sino también de la forma en la que podemos hacer los acercamientos con soluciones dedicadas on-premise para proteger esas pasarelas web. Podemos ofrecer servicios SaaS que al final pues, facilitan mucho el despliegue y la puesta en marcha de la solución, pero siempre lo que sí que buscamos es asegurar la continuidad y la seguridad de esos portales web que, como decimos, en muchos casos son un elemento crítico para que un negocio pueda tener los ingresos y pueda sostener el modelo de negocio que ha establecido, ¿vale? Alfonso. Sí, a ver, las pasarelas web seguras, ¿no? Y ese segura, a mí lo que me dice es que hay una conexión cifrada, ¿no? Será una conexión SSL o NTLS o como sea. Eso implica cifrado, perfecto, bien, es el primer paso. Pero el segundo paso, y tan importante como decía al principio, si hay cifrado hay claves, ¿vale? No podemos permitir que las claves criptográficas de ese cifrado SSL o desde ese NTLS estén en un software, ¿vale? El principal atributo de un software, como sabéis, es que un software es copiable o backupeable o transportable o como lo queréis llamar, ¿no? Si hay claves o certificados que han montado pasarelas SSL seguras, tienen que estar almacenados en un hardware seguro, ¿vale? De otra forma, no estaríamos haciendo bien el diseño, vamos a decir, ¿vale? Más allá de la seguridad perimetral que hemos comentado sobre ella también, me gustaría que nos contarais en qué tienen que centrarse las empresas, ¿no? Isabel, por ejemplo, nos has hablado, como es vuestra especialidad, de la seguridad móvil, ¿no? Que las empresas no pueden en ningún caso dejarla de lado, tienen que centrarse en que los dispositivos móviles que usan estén seguros y que cuenten con seguridad integrada, ¿no? Sí, o sea, al final si hablamos de cloud, ahí ya no hay perímetro y es lo que hemos contado. Las empresas deben centrarse en elegir las soluciones, las herramientas necesarias para proteger su negociado. Aquella solución que se entienda bien pues, con el firewall de la empresa, con las políticas de su sistema, que sea fácil de implantar. O sea, una solución integrada en todos los sistemas de seguridad, eficaz y eficiente para la compañía y para los empleados. En ningún caso está reñida tampoco con una buena experiencia de usuario, ¿no? Tony, en este aspecto de la seguridad perimetral, ¿en qué tienen que centrarse las empresas más allá de eso? Bueno, como bien ha comentado Isabel, lo primero es identificar y asumir que el perímetro ya no existe. Es decir, antes teníamos el paradigma del castillo, la organización era como un castillo con todos los muros y los niveles de protección que pudiera ser necesario a nivel físico.
Y eso hoy en día ha cambiado por lo que hemos comentado. Las arquitecturas de los nuevos servicios no tienen nada que ver con los perímetros tradicionales. Y bueno, y eso desde Fortinet lo estamos afrontando con un portfolio que va mucho más allá del perímetro. Nuestro producto estrella o el core de nuestro negocio es FortiGate, que es una solución para protección perimetral e históricamente es nuestro producto más vendido a nivel mundial. Pero sí que es cierto que lo hemos rodeado de muchas soluciones de otro tipo para llevar esa protección no solo al perímetro, sino a todos los niveles de protección que requiere una compañía, desde la protección en el puesto de trabajo a incluso soluciones ya de conectividad a nivel seguro de red y luego todo lo que tenía que ver con protección en entornos cloud, pasarelas web seguras. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es ver la seguridad de una forma mucho más global, no solo haciendo esas barreras cada vez mejores, sino haciendo que las piezas interactúen entre ellas para dar una solución lo más integral posible de seguridad. Alfonso, por favor. Nosotros, a ver, volviendo un poco al punto de vista de la protección del dato, lo primero, gestionar que quien accede es quien dice ser a ese dato, ¿vale? De una forma adaptativa, no son todos los datos ni todos los perfiles de usuario igual de importantes. Segundo, cifrar la información, que ya lo hemos dicho, pero claro, cuando le explicamos a los clientes, no, cifra la información sensible. Habrá clientes que digan, vale, ¿y eso dónde la tengo? ¿En cuántas bases de datos o en qué repositorios? ¿En la nube? ¿On-premise? En fin. Pues bien, nosotros tenemos una solución que, basado en una serie de patrones, de perfiles, vamos a poder ayudar a las empresas a identificar dónde tienen esa información. Por ejemplo, la empresa quiere saber dónde tiene almacenadas tarjetas de crédito. Pues bien, nosotros haremos ese escaneo dentro de toda la compañía para ver en qué servidores, en qué bases de datos, en qué repositorios tienen tarjetas de crédito. O, por ejemplo, tenemos una plantilla que es la que más nos demandan, que es la de GDPR. Oye, pues activamos GDPR y tenemos ahí toda la serie de lo que se clasifica como información sensible para poder ayudar al cliente, no solo decirle cifra, autentica, no, aquí tienes la información, ¿no? Entonces, digamos que protegemos ese ciclo, ¿no? De primero, saber quién accede a los datos y por qué. Segundo, identificar dónde están los datos. Y tercero, cifrarlos, ¿vale? En este sentido, habéis estado comentando pues, cómo abordar esa seguridad de una forma global, cómo centrarse en el dato, en la confianza. Estamos hablando de un modelo que tiende hacia el Zero Trust, ¿no? Que tanto se está hablando ahora mismo. ¿Qué opináis? ¿Es el modelo hacia el que tenemos que ir? Tony. Sí, 100%. El Zero Trust es uno de los 4 pilares de la estrategia de seguridad de Fortinet. Y efectivamente, al final es, dada la situación que tenemos a nuestro alrededor, tiene que ser una de las líneas estratégicas sobre la que diseñar cualquier solución. El no confiar en nada que tú puedas convertir en confiable, ¿vale? Es decir, no dar por hecho que nada es seguro y luego en aquellos elementos donde puedas tener cierto nivel de dudas, pues aplicando las técnicas que hablábamos con anterioridad de inteligencia artificial, de machine learning o mecanismos más tradicionales, conseguir determinar si ese elemento que te está generando una duda es realmente una amenaza o no es una amenaza para poder tomar las políticas que tengas que tomar. Isabel, ¿qué opinas de este modelo de básicamente no confiar y centrar todo en ese dato? Pues al final no es no confiar todo en ese dato, es saber que el dato es muy importante y que es lo crítico, es el valor, pero aparte apoyarnos en otras herramientas, en otras soluciones que van a ayudarnos a poner esas barreras y a tomar esas medidas para hacer nuestro sistema y nuestra información más segura y menos vulnerable. Animo a los que nos están viendo, a todos los espectadores que pueden hacer preguntas, que las trasladaremos al final a los participantes, a los ponentes. Se están dando bastantes claves, consejos, recomendaciones y se están analizando estas tendencias de esos ataques sofisticados y sobre todo cómo abordar la seguridad en la empresa y esa estrategia. Alfonso, todo lo que nos has estado comentando también se dirigía un poco a este modelo Zero Trust. Sí, a ver, nosotros lo que siempre proponemos al final es aplicar el sentido común, ¿vale? Es decir, tú cuando te vas de casa el fin de semana, coges la puerta, coges la llave de la puerta blindada, cierras y ¿qué haces con la llave? ¿La dejas debajo del felpudo o te la llevas en el bolsillo, no? Pues esto es un poco lo mismo, aplicar el sentido común. Una estrategia de cifrado en una empresa puede asustar
Nosotros siempre hemos sido los raritos de la clase. Cuando llegábamos a los clientes y se hablaban de perímetro, de IPS, IDS y tal, eso molaba. Hablar de cifrado era como, ostras, daba un paso atrás el cliente y decía, ¿qué me vas a hacer? ¿No? Obviamente, una estrategia de cifrado con soluciones open source o lo que sea puede ser un dolor de cabeza. Por eso, los que nos hemos especializado durante años en esta gestión organizada del ciclo de vida de las claves criptográficas, etcétera, pues ayuda a las empresas a que no sea una hecatombe el implementar un proceso de cifrado. Al final, la seguridad, como comentabas antes, no está reñida con la experiencia del usuario. Si fuera así, estaríamos haciendo mal nuestro trabajo, ¿vale? Sí. Perdón, no sé si querías decir algo. ¿Habéis Nada, detectado solo aportar, sí, hablando de la experiencia de usuario, pues es un punto en el que cada vez se está avanzando más y al final la seguridad es clave, por supuesto, pero no podemos penalizar la experiencia de usuario porque es lo que va a garantizar que la existencia de nuestra solución y que finalmente se utilice. También en un entorno empresarial, hoy en día, los sistemas prácticamente están integrados con el sistema operativo que se ejecuta en el dispositivo. De manera que un dispositivo empresarial no tiene por qué ser diferente a un dispositivo, a un teléfono que no esté gestionado. Sin embargo, creo que siempre es la empresa la que debe definir y tener la última palabra en cuanto a cómo los empleados deben utilizar los teléfonos empresariales y en qué medida aplicar para hacerlos más seguros, pero evidentemente sin penalizar la experiencia de usuario. Tony, ¿algún apunte en este sentido? Bueno, al respecto de la experiencia de usuario, esto es un caballo de batalla, yo creo, histórico, pero no solo de la seguridad, sino de cualquier servicio nuevo que haya que habilitarse, lógicamente, al final, aplicar mecanismos de seguridad en mayor o menor medida tiene impacto para el usuario. O sea, su experiencia o su día a día no va a ser exactamente el mismo que el día anterior de haber aplicado esas políticas. Pero hay que llegar al punto de equilibrio entre seguridad y productividad. Es decir, no poner en riesgo ni la productividad ni la experiencia del usuario, pero no porque esa experiencia o esa productividad pueda verse afectada, quitar la seguridad de la ecuación. Tiene que llegar a un punto de equilibrio y ese yo creo que es la labor de los fabricantes de asesorar a los clientes a cómo llegar a ese punto de equilibrio. Hemos estado hablando acerca de esa protección avanzada frente a los ataques sofisticados. Me gustaría en este punto que nos hablaseis más en concreto de esas soluciones que aportáis desde vuestras compañías para hacer frente a este tipo de amenazas. Habéis dado algunas pinceladas, pero características que os gustaría destacar o que creéis que son relevantes. Seguimos contigo, Tony, por favor. Bueno, pues como comentábamos, a nivel de aplicar esas nuevas tecnologías de inteligencia artificial, machine learning y otra serie de técnicas que nos permiten hoy en día desarrollar productos que hace unos años era impensable. Bueno, pues tenemos varias líneas de trabajo, pero básicamente, como os comentaba, todas las capacidades que tenemos en nuestros laboratorios de FortiGuard al final están retroalimentadas por todos algoritmos de este tipo, de machine learning y de inteligencia artificial. Luego, por ejemplo, estamos trabajando en soluciones para la protección del puesto de trabajo que también utilizan técnicas de machine learning para cambiar esa forma en la que conseguimos proteger el puesto de trabajo, no basarnos como tradicionalmente en firmas o en procedimientos más estáticos, sino en base a través de esos algoritmos de machine learning, detectar comportamientos anómalos, accesos sospechosos, situaciones que con mecanismos tradicionales no podríamos detectar, pues gracias, por ejemplo, a FortiEDR sí que nos permite no solo protegernos, sino responder a esos ataques. Luego tenemos, por ejemplo, también soluciones para identificar elementos o archivos o ficheros que pueden ser una potencial amenaza, pero que no tenemos esa certeza. Bueno, pues tenemos soluciones para en entornos controlados, a través de estos mecanismos, también detonar esas posibles amenazas y determinar si realmente son un riesgo para la organización o no, y en base a ello aplicar las políticas necesarias. Y hace, creo que 3 semanas o un mes, publicamos un nuevo producto que se llama FortiEye, que a nivel de inteligencia artificial, como el nombre bien indica, es realmente aplicación pura de inteligencia artificial. Y es una solución muy avanzada que se centra exclusivamente en intentar dar respuesta en tiempo real sobre incidentes de seguridad, ¿vale? Es, de alguna forma, aportar el valor de lo que hemos llamado un consultor de seguridad virtual, ¿vale? La posibilidad de contar
con los mecanismos que puedan ser necesarios para minimizar ese tiempo del que hablábamos antes desde que se detecta una amenaza a que se llevan a cabo los mecanismos de control y de protección necesarios, ¿vale? O sea que sí, hay muchas líneas, tenemos muchas líneas de trabajo en Fortinet basándonos en inteligencia artificial. Básicamente, Tony, bueno, en líneas generales se basa en ser proactivo, ¿no? Como decías, y reducir ese tiempo de reacción cuando ocurre algo, ¿no? O sea, defender siendo proactivo, pero también cuando ocurre algo, porque como habéis dicho, pues a todas las empresas les va a pasar constantemente, pero hay que saber reaccionar a tiempo. Correcto. Tan importante es detectarlo como corregirlo. Es decir, si no lo detectas lógicamente, pues no vas a tener la capacidad de aplicar los mecanismos de corrección. Pero ahora, por ejemplo, nosotros estamos poniendo mucho foco en varios productos en poder automatizar en la medida de lo posible esos mecanismos de respuesta, tanto con las soluciones que os he comentado, de FortiEDR, FortiEye, FortiSOAR. Hay muchas soluciones dentro de nuestro portfolio que se encargan de forma automatizada poder dar la respuesta que se necesita en esos entornos. En vuestro caso, Isabel, en el caso de Samsung, nos has mencionado Knox y desde luego es muy reconocida en este sentido. ¿Qué características sobre esta solución y otras que están ahora mismo desarrolladas desde vuestra compañía hacen frente a este tipo de amenazas y a todo tipo de amenazas que ahora mismo lamentablemente no dejan de crecer? Sí, en Samsung nuestro caballo de batalla en este sentido es Samsung Knox, es el proyecto en el que llevamos trabajando varios años. Es una plataforma basada en hardware, garantiza la seguridad en capas y sobre estas capas se han construido otros servicios empresariales que va a permitir pues, gestionar y securizar los terminales corporativos. Tenemos Knox Mobile Enrollment, que permite el registro automático y masivo de los terminales empresariales en un MDM. Knox Manage, que es la propuesta de Samsung, nuestra propuesta de MDM, de herramienta para Mobile Device Management, para gestionar terminales. Y junto a nuestro MDM también tenemos el Knox Platform for Enterprise, que permite aplicar unas políticas de gestión avanzada en estos dispositivos y una formas de securizarlo pues más rigurosa. Noxifota es otro servicio que nos va a permitir controlar las versiones del sistema operativo instalado en nuestro teléfono y así asegurar que las aplicaciones internas o corporativas no dejen de funcionar porque una actualización inesperada o no testeada por la compañía del sistema operativo se instala en los terminales. En fin, es todo el paraguas Knox es un proyecto que vela por la seguridad tanto de los dispositivos para el consumidor final como para los dispositivos empresariales, implementando pues más de 2.000 políticas para su gestión. Al fin y al cabo es una seguridad que está integrada, pero que también, Isabel, es importante que es invisible para el usuario, ¿no? Sí, totalmente. Es parte del sistema operativo. Para el usuario final, pues es un terminal con una interfaz de usuario muy amigable y todos esos checks que se van haciendo, todo ese chequeo o código hash que se crea en cada capa para verificar la integridad del terminal, tanto en el arranque como en el tiempo de ejecución, es totalmente transparente para el usuario final. Eso yo creo que es fundamental, como habéis comentado antes, esa experiencia y que el usuario simplemente use el dispositivo y esté seguro por diseño, ¿no? Alfonso, en vuestro caso, de Thales. No solo el usuario, también el administrador, ojo, tenemos que hacerle la vida fácil a los administradores, ¿no? Que son nuestros amigos. A ver, en Thales, en la división que dirijo yo, que se llama Cloud Protection and Licensing, tenemos una suite de soluciones muy amplia. Es, bueno, pues como con Samsung o con Fortinet. Tenemos módulos de seguridad hardware para entornos bancarios, módulos de seguridad hardware para propósito general, para una PKI, para temas de firma digital. Pero en lo que más nos estamos centrando últimamente es en nuestra plataforma CipherTrust, desde la cual podemos hacer cifrado selectivo, es decir, cifrado en bases de datos, en archivos y carpetas, podemos cifrar comunicaciones entre sites, no solo a nivel on-premise, vamos a decir en casa, sino que, claro, los clientes nos están pidiendo, oye, es que me estoy yendo a la nube, me estoy yendo al proveedor A o el B o el C, pues claro, tenemos
que distinguir entre dos aproximaciones. La de, perdón por los anglicismos, la de Bring Your Own Encryption, ¿no? Es decir, lo cifro en casa y ya lo subo cifrado, pero yo me quedo con las claves. O la de Bring Your Own Key. ¿Qué significa esto? Que ya hay clientes que están utilizando los proveedores de nube, que están utilizando los cifrados nativos de esos proveedores de nube, lo cual es correcto, pero no quieren dejar sus claves criptográficas bajo esos KMS, ¿no? Entonces, nosotros tenemos una solución que le va a permitir el ciclo de vida de todas esas claves. Y también tenemos un servicio de gestión de accesos, es decir, como decía antes, una autenticación adaptativa, que dependiendo de quién seas, a dónde vas, qué recursos, etcétera, se te aplicarán unas políticas u otras, ¿vale? Esto es especialmente interesante, Alfonso, ahora que la mayoría de las empresas están evolucionando a ese modelo multicloud, ¿no? Exacto, exacto. No podíamos quedarnos atrás. Somos una compañía que siempre hemos venido de la fabricación de módulos hardware, ¿no? Como su palabra indica, son cacharros. Una vez que el perímetro desaparece, hemos tenido que acompañar a los clientes a esas soluciones en cloud para seguir ayudándoles a la gestión de la criptografía, por supuesto. ¿Habéis detectado una mayor concienciación o acercamiento de las empresas en este último periodo, estas últimas semanas? ¿Están siendo más proactivos que reactivos? Esto ya es una reflexión que os hago. Tony. Bueno, no me atrevería a decir si han sido más proactivos o reactivos, porque yo creo que solo el cliente lo va a saber si ha sido cuestión de proactiva o reactiva. Sí que es cierto que si se puede sacar una lectura positiva en este entorno tan poco positivo que tenemos estas últimas semanas, es precisamente que yo creo que se están desarrollando las autopistas necesarias para poder facilitar el teletrabajo de una forma global y relativamente bien asumida dentro de las organizaciones. Como os decía antes, yo creo que el gran hándicap que ha habido ha sido, lógicamente, el timing, que nadie lo tenía previsto, y luego ese equilibrio entre seguridad y productividad. Es decir, primero se ha pensado, y es lógico, en que la productividad no decayera, pero claro, muchas organizaciones no conocían los riesgos que puede suponer el teletrabajo hasta que no han tenido que afrontar los proyectos de verdad. Es decir, una cosa es sobre el papel, sobre un PowerPoint, el contar qué riesgos puedes estar sometido, otra cosa es que tú tengas que ejecutar ese proyecto y te des cuenta de esos pequeños matices que, bueno, que llevamos años intentando trasladar a los clientes y hasta que no se ejecutan los proyectos no son conscientes en ese aspecto. Lógicamente, el hecho de, por ejemplo, contar con el uso de los dispositivos personales de los usuarios es, sin lugar a duda, uno de esos riesgos que muy pocas organizaciones han tenido la capacidad de gestionar y, bueno, nosotros, por ejemplo, en ese caso les hemos ayudado con nuestra solución de protección del puesto de trabajo para que no solo pudieran llevar a cabo el teletrabajo de la forma adecuada, sino que además lo pudieran hacer de forma segura sin poner en riesgo el funcionamiento de la compañía. Muy interesante esa visión positiva, Tony. Estoy viendo unas preguntas que me dicen que están enviando las preguntas a la sección y hay dos. Por un lado, preguntan si la seguridad es mejor cuanto más profundo es el cifrado. Alfonso, ¿qué opinas? La seguridad es mejor cuanto más profundo es el cifrado. Desde el cifrado. Define cifrado profundo. A ver, es que la única barrera de protección que tiene un dato es el cifrado, ¿vale? Y como decía antes, cifrar son algoritmos públicos, son AES, son triple D, son, en fin. El tema está, una vez que tú has cifrado el dato, en cómo de bien custodias la clave criptográfica, ¿vale? De hecho, bueno, ahora nos encontramos con el tema del cifrado cuántico, ¿no? Que ya hemos visto no hace mucho. Google ha conseguido descifrar una cosa que habríamos tardado años con los superordenadores normales en cuestión de segundos, ¿no? Uno de los problemas puede ser que hoy la gente robe información cifrada y a lo mejor hoy no pueda descifrarla porque no tiene acceso a esa computación cuántica. Pero dentro de 18 meses o de 24 o de 36, que ya sí que sea asequible, vamos a decir, la computación cuántica, entonces podrán hacer ataques retroactivos, ¿no? Es un poco la idea. Entonces, para mí, sin duda, cifrar es lo primero. Pero, claro, cifremos con cabeza, ¿no? Y cifremos con una serie de herramientas que te ayuden a ver cuándo ha sido generado ese cifrado, a quién pertenece la clave, cuándo caduca. Hay que rotar esas claves. Tú no puedes tener la información cifrada con la misma clave para siempre.
¿vale? Tenemos que, eventualmente, cada 12 o 18 meses, hacer un rotado de esa clave, que es descifrar el contenido, generar una versión 2 de la clave, volver a recifrar, etcétera, ¿vale? Hay otra pregunta, bueno, no sé si Tony o Isabel queréis comentar, hago la siguiente. En los smartphones, el cifrado de terminal to terminal o peer-to-peer, ¿alguna aplicación que se pueda usar? Sí que hay muchas. Yo no puedo decir nombres porque al final no son aplicaciones de Samsung, pero sí que hay aplicaciones para el cifrado peer-to-peer. No sé si queréis comentar, bueno, lo ha explicado muy bien Alfonso respecto a la anterior pregunta respecto al cifrado. Bueno, yo sí, por añadir sobre el comentario de Alfonso, quizá desde la perspectiva contraria del descifrado, ¿vale? Hay un aspecto fundamental hoy en día en las organizaciones y es el hecho de que, bueno, gracias a Dios, cada vez más el tráfico sobre el que se consumen los servicios es tráfico cifrado, es decir, muy poco tráfico ya de Internet es un tráfico que no vaya cifrado, se estima que más del 75% ya de ese tráfico es cifrado, ¿vale? Uno de los aspectos clave para poder establecer una estrategia de seguridad que pueda cubrir la seguridad de una forma global es precisamente que ese tráfico pueda ser inspeccionado para ver si realmente dentro de ese tráfico puede haber una amenaza, ¿vale? Nosotros desde Fortinet, por ejemplo, ponemos mucho foco en que los clientes asuman este tipo de estrategias porque si no al final están ciegos en cuanto a más del 75% del tráfico que se está generando hacia adentro o hacia afuera de la organización. Y nuestras soluciones permiten llevar a cabo de forma transparente para el usuario ese descifrado para por lo menos inspeccionar si puede suponer una amenaza para la compañía. Y me gustaría ya ir finalizando sin antes, me gustaría terminar con una reflexión de todos, ese breve análisis de tendencias, de futuro. Ahora mismo es prácticamente imposible predecir qué es lo que va a pasar dentro de unas semanas o incluso unos días, ¿no? Pero desde vuestras perspectivas, lo que estáis viendo desde vuestras compañías que veis muchísimos datos, lo que está pasando en el mundo de la seguridad, de esas amenazas avanzadas, ¿qué creéis que es lo que va a ir ocurriendo? Alfonso. Bueno, siempre que hay este tipo de problemas con el que estamos sufriendo ahora, del coronavirus y tal, hay gente que quiere sacar partido. Muchas veces no es incluso sacar partido a nivel económico, sino simplemente generar caos, ¿no? Es como lo de mandar los bulos y todo este tipo de cosas. Hay gente que hoy está atacando hospitales, que no cabe en ninguna cabeza de alguien en su sano juicio, pero está ocurriendo, ¿no? Entonces, sin duda, las empresas ahora mismo se han puesto las pilas para intentar proteger esto, pero esto no va a quedar aquí. Esto va a seguir avanzando. Entonces, intentemos aprender todos esta lectura de lo que nos ha pasado para que a corto, medio o largo plazo estemos cubiertos en cuanto a la seguridad, en cuanto a dispositivos conectados. Hablábamos antes de los medidores inteligentes, pero pueden ser cualquier cosa. Pueden ser sensores, pueden ser, en fin, estamos rodeados de dispositivos. Y no solo es proteger el acceso a los datos o los datos en sí mismo, sino garantizar la productividad de las empresas, de que no sé que nos quedemos a oscuras con una energética que la han tirado abajo o ese tipo de cosas. Al final, para mí la reflexión es que la seguridad no es un estado, ¿vale? Para mí la seguridad es un camino. No es que llegues un buen día y digas, ya estoy seguro. No, tienes que mantenerte en el camino de la seguridad, ¿no? Sin duda, la seguridad tiene que ser ese proceso constante. Muy interesante lo que comentabas, Alfonso, porque precisamente hace unos pocos días, pues una eléctrica ha sufrido un ataque de este tipo que podríamos denominar avanzados, porque era un ataque de ransomware evolucionado en el que no solamente le cifraban la información, sino que también robaban información confidencial para pedir dinero a cambio, 10 millones de euros. Y este tipo de ataques los vamos a seguir viendo más que probablemente. Isabel, tu reflexión acerca de hacia dónde nos estamos dirigiendo y en qué se tienen qué tienen que plantearse las empresas en este sentido. Pues reflexionando diría que siempre va a haber más gente intentando acceder a los sistemas que gente protegiéndolo. Y lo que he estado viendo estos últimos días con partners que piden ayuda porque no pueden entrar
a las herramientas que están utilizando o se olvidan las claves. Para mí es, mantengamos siempre nuestro software actualizado. Tu nombre o el nombre de tu hijo no es una buena contraseña. Añadirle el año en el que naciste sigue siendo una password muy débil. Si además utilizamos la misma contraseña para acceder a los 150 servicios a los que accedemos, los que estamos registrados, es que estamos completamente vendidos. Por tanto, mi reflexión va en que tenemos que concienciar al usuario final, y es lo que he estado viendo en estos últimos días, que cuando te pedían ayuda, indagabas un poco, igual la contraseña era Isabel. La velocidad de reacción, que ya lo hemos dicho, ante cualquier amenaza, impidiendo pues el acceso a esa información sensible, es crucial. Y nada, y los profesionales del campo pues seguir trabajando para tener controlado a nuestros atacantes. Al final, como bien ha apuntado Alfonso, que me ha gustado, esto es un camino, es algo constante que hay que estar ahí. Pues sin duda seguimos fallando en esos mismos hábitos, ¿verdad? Que lo lleváis diciendo desde hace mucho tiempo los especialistas en ciberseguridad, esa concienciación y formación, sin duda fundamental. Terminamos con tu reflexión, Tony. Bueno, pues en la línea de lo que hemos ido viendo durante toda la jornada, al final es lo que comentábamos. Si esos delincuentes cuentan con la tecnología y los medios necesarios para hacer cada vez ataques más complejos y más sofisticados, al final es responsabilidad de los fabricantes de esa misma tecnología ponerla al servicio de la protección de ese tipo de ataques. Cuando hablamos de ataques sofisticados o personalizados, hay que pensar en el impacto que puede llegar a tener eso. Hablábamos ahora de una eléctrica, pero bueno, en el entorno industrial en general es, sin lugar a dudas, uno de los sectores que más crecimiento en cuanto a ciberataques están sufriendo durante los últimos años, precisamente porque saben que el impacto de un ataque en ese tipo de entornos difiere al que puede ser un entorno IT tradicional. Entonces, es una de las grandes tendencias, hablando de futuro, que se está viendo, es que esos entornos industriales también requieren de unos mecanismos de protección específicos que al final, bueno, están un poco en la barrera o en la frontera entre el entorno IT y el entorno OT, pero ambos mundos deben confluir para poder securizar esos entornos críticos que al final cualquier ataque sobre ellos tiene un impacto muy grande. Y, en definitiva, poner, como decíamos, toda la tecnología que hay disponible y todas las capacidades que hoy la tecnología nos permite en diseñar contramedidas frente a esos ciberdelincuentes. Hay aspectos que la tecnología no puede frenar, como es la parte, por ejemplo, de los usuarios, que eso requiere de unos procesos de concienciación que yo creo que a un ritmo lento, pero están consiguiéndose poco a poco trasladarle a los usuarios lo crítico que es el que no tomen determinadas acciones en su día a día y el impacto que pueden llegar a tener. Y luego, más allá del usuario, pues lo que decíamos, que con soluciones tecnológicas podamos poner cada vez más difícil que esos ataques que al final llegarán, y eso, la frase de Alfonso es muy descriptiva al respecto, es decir, hay dos tipos de empresas, las que han sido atacadas y las que no lo saben. Eso va a ocurrir, o sea, es muy difícil o es imposible contar con una protección al 100%, pero sí por lo menos ponerlo cada vez más difícil a esos ciberdelincuentes para que consigan su objetivo final. Pues sin duda hay que fijarse en esos ataques a servicios esenciales que seguirán creciendo por lo obvio. Ese equilibrio entre seguridad y productividad, el cifrado, pensar en la nube, los dispositivos móviles y sin olvidar la experiencia de todos los usuarios y esa concienciación que mencionaba también Isabel, fundamental. Nadie está al margen de la seguridad. Terminamos aquí. Muchísimas gracias a los tres por esta fantástica sesión. Tony, Isabel, Alfonso. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Gracias a vosotros.